grabarla. Y después se las voy a subir a YouTube, ¿ya? Es decir, chicos, los escucho y si no hay duda, les pongo lo que les tengo preparado. ¿No hay dudas, chicos, a priori? ¿Quieren que les exponga? Y por último ahí, si quedan con alguna duda, me preguntan. ¿Prefieren eso? ¿Sí? Sí, profe, mejor. Sí, profe. Ya, súper. Ya, chiquillos. Entonces les voy a compartir la pantalla con mi archivo Excel. Ya, chicos. Esta es una planilla Excel que hice con una planilla Excel bien sencilla, no tiene ninguna dificultad mayor. ¿Qué incluye esta planilla Excel? La clasifiqué en dos partes, ¿ya? Una que tiene que ver con el procesamiento de los datos para la curva de secado y otra planilla con el cálculo de los coeficientes de transferencia de masa, ¿ya? Y calor. Ya. Ustedes en el informe lo que van a tener es una corrida de datos, ¿ya? Donde uno cuantifica el peso de las muestras y el tiempo que yo me demoré en secar. O sea, uno correlaciona el peso con el tiempo, ¿cierto? Entonces, para cada tiempo yo tengo un peso de la muestra y obviamente como hay un proceso secado, el peso de la muestra va a ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo, ¿ya? Y esto es lo que uno hace experimentalmente en el laboratorio. ¿Ya? El próximo lunes yo voy a ir al laboratorio a grabar algunos videos, dado que las condiciones sanitarias están relativamente, están un poco mejor. Entonces me voy a tomar la libertad de ir al laboratorio y voy a grabar el equipo de secado, ¿ya? Y ahí yo les voy a tratar de subir un video para mostrarles cómo funciona el equipo, ya que algo que les tengo pendiente y por las condiciones sanitarias no lo he podido hacer. Pero voy a ir el lunes y voy a hacer una corrida de datos en el laboratorio para que conozcan el equipo, ya para que no se vayan sin haber conocido el equipo antes. Ya entonces, obviamente esto es totalmente voluntario, pero siempre es bueno que vean el equipo para que puedan ejemplificar el funcionamiento. Pero lo que se hace en el equipo es que se recogen este set de datos, ¿ya? Que son equivalentes a los que ustedes tienen en el informe y los que tienen que procesar. Para poder fabricar las curvas de secado, ustedes van a necesitar el peso base seca de su muestra, es decir, la muestra sin humedad, y la superficie de secado de su muestra, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un paralelepípedo, ¿no es cierto? Es 2 veces el área de las caras con mayor superficie. Ya en este caso, supuse que ya hicieron ese cálculo y el área de transferencia de masa es 10 centímetros cuadrados. ¿No es cierto? Cuando yo seco una muestra y la expongo al túnel de viento, el aire va a pasar por la parte superior e inferior de la muestra. Por eso consideramos dos caras como preponderantes. Y las caras que están en los bordes, su superficie de transferencia de masa es mucho menor que las caras que están perpendiculares o paralelas a las líneas de viento. Entonces, obviamente, esas son las superficies de transferencia de masa, que son la superior y la inferior. ¿Se entiende, chicos, eso? ¿Sí? Sí, se entiende. Ya. Sí, profe, se entiende. Ya, bien. Entonces, ustedes en el informe tienen que calcular dos tipos de curvas. La primera curva es la humedad base seca de su muestra. Entonces, ¿cómo calculan la humedad base seca de su muestra? Ustedes comparan la humedad instantánea de su muestra, que en este caso son 10 gramos, y la restan de la base seca. En este caso, su base seca son 54 gramos. Entonces, la cantidad de agua que tiene su muestra va a ser 100 menos 54, que es lo que tengo marcado en mi plantilla Excel. Y lo divido por la masa seca de mi muestra y lo multiplico por 100 para que me entregue el porcentaje. De esta manera voy a saber qué porcentaje de humedad tiene instantáneamente mi muestra en base seca. Y esto me va a entregar esta curvita que yo tengo acá, ¿no es cierto? Fíjense que la
curva, esto si ustedes lo grafican, se van a dar cuenta que hay una zona de transición, una zona lineal y una zona decreciente y exponencial. Entonces, obviamente, ustedes pueden saber en qué zona se encuentra desecado su muestra. Forma adicional, ustedes necesitan calcular el flux o la cantidad de masa que está abandonando su muestra de secado por unidad de superficie por tiempo. ¿Y cómo calculan eso? Calculan la cantidad de masa que se secó en un determinado intervalo de tiempo. Fíjense que yo estoy restando a A2, que es 100, menos A3, que es 98, por lo tanto se evaporaron 2 gramos de agua en ese intervalo de tiempo. ¿Cómo calculé el intervalo de tiempo? Resto el tiempo, que en este caso es 1 minuto, y se lo resto a 0. Por lo tanto, estoy dividiendo 2 partido en 1 por la superficie, y la superficie de transferencia de masa en este caso es 10 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el flux o la cantidad de masa que abandona nuestra superficie de control, que es la de arriba y la de abajo, es 0,2 gramos de agua por centímetro cuadrado por minuto. ¿Está claro eso? Sí. Ya. Sí, Entonces, profe. ustedes lo que hacen con la plantilla Excel es correr esos datos hacia abajo y se van a dar cuenta que obviamente eso tiene que ver con la pendiente de sus curvas, y si están en la zona lineal de secado, obviamente el flux es un indicativo indirecto de la pendiente de sus curvas, y obviamente ahí se va a ver súper clarito la zona lineal de secado. Entonces obviamente ese dato es súper relevante para poder determinar en forma posterior los coeficientes de transferencia de calor y de masa de nuestro proceso secado bajo las condiciones de convección que estamos estudiando. ¿Está clarito, chicos? Sí, profe, se entiende. Ya, súper bien. Entonces, lo primero que tienen que hacer es trabajar con la curva de secado y procesar los datos tal como se los mostré ahora. ¿Ya? Ahora viene el paso siguiente, ¿ya? Que yo lo clasifiqué en coeficientes de transferencia de masa. Para calcular los coeficientes de transferencia de masa y de calor, lo que les recomiendo es registrar cada uno de los datos que ustedes deberían tener para su informe. En este caso, yo inventé que la temperatura de bulbos secos son 70 grados Celsius. Esta es la temperatura de la corriente de secado. ¿No es cierto? Uno pone un termómetro en la corriente de secado y uno registra 70 grados Celsius. Y la temperatura de bulbo húmedo, en este caso son 50 grados Celsius. La temperatura de bulbo húmedo, recuerden que yo la estimo poniendo un termómetro con un fieltro humedecido, y este termómetro con fieltro humedecido yo lo pongo en contacto con una corriente gaseosa. Debido a los procesos de evaporación y de transferencia de masa, este termómetro va a registrar una temperatura menor a la del bulbo seco, porque el calor latente para la evaporación del agua en este termómetro humedecido se saca del misma agua que está humedeciendo el termómetro, y eso hace que haya una disminución de la temperatura. Obviamente en el video que yo les voy a mostrar el bulbo húmedo. Es súper burdo, chiquillos, no es nada sofisticado, ¿ya? Es una gasa con un termómetro de mercurio humedecido. Y uno pone este termómetro humedecido con el fieltro en el túnel de viento, y de esa manera se registra la temperatura bulbo húmedo. Entonces ahí ya tenemos dos parámetros. La humedad del aire desecado se determina con un higrómetro, ¿ya? Un higrómetro es un instrumento que nos permite saber la humedad relativa de nuestra corriente gaseosa. Y esto, ¿qué es la humedad relativa? Es la presión de vapor que tiene mi aire, que es desecado, dividido por la presión máxima de vapor que aguanta esta corriente gaseosa, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver íntimamente con las características termodinámicas, es un dato termodinámico. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular la humedad del aire desecado? Simplemente busco la presión de vapor del aire a 70 grados Celsius, que es 233,7, que es un dato de la literatura, porque es un dato termodinámico, y ¿cómo calculo la presión de vapor de esta corriente? Simplemente multiplicando el 0,1, que es la humedad de la corriente de secado,
por la presión de vapor respectiva. Y de esta manera yo tengo la concentración o un indicativo indirecto de la concentración de agua en la corriente de secado. Repito el procedimiento para la temperatura de bulbo húmedo. En este caso, la temperatura de bulbo húmedo se relaciona con las características termodinámicas de equilibrio de nuestra muestra que se está secando. Y esto nos indica la presión de vapor que está ejerciendo la muestra que estoy secando, y por lo tanto, esto me determina el gradiente de concentración que dirige nuestro proceso secado. En este caso, a 50 grados Celsius, la presión de vapor de agua es 92,5 torr. Hacemos la transformación de unidades, ¿no es cierto? Multiplicamos esto, se supone que la humedad es un 100%, por lo tanto simplemente multiplicamos esto por el factor de conversión respectivo, y esto nos da un valor de 12.332 pascales, ya que no puse lo que eran pascales, pero ahora los voy a completar. Entonces, dado que del gráfico del flux conocemos el flux que está abandonando la muestra, que era 0,5 gramos de agua por centímetro cuadrado por minuto, ahora puedo determinar el coeficiente de transferencia de masa. Chicos, hasta ahora, ¿alguna duda? ¿O se entienden los cálculos? A mí no me quedó muy claro qué presiones se tienen que buscar en la literatura. Ya. Ahí me confundí un poquito. Ya, lo que tienes que buscar en la literatura es las presiones de vapor a las distintas temperaturas, de bulbo seco y bulbo húmedo. ¿Ya? Y esta, simplemente lo ideal es que busque una fuente confiable, un handbook de físico-química, etc. ¿Ya? Entonces ahí tú buscas la presión de vapor a las temperaturas respectivas. Y para poder calcular las presiones reales de tu sistema, lo multiplicas por los porcentajes respectivos. En este caso, 10% a 70 grados Celsius y 100% a 50 grados Celsius. ¿Ya? Obviamente esto está en torr, tú lo que pasas a pascales para poder trabajar en el sistema MKS o similar, y esto te da las presiones de vapor en la superficie de tu muestra y en la corriente de secado. Fíjate que en la superficie de la muestra hay una presión de vapor de 12.332 y en la corriente de secado de 1.115. Por lo tanto, existe un gradiente entre la superficie de tu muestra de secado y la corriente de secado. Por lo tanto, la muestra se va a secar en la dirección de la corriente de secado. ¿Se entiende? Ahí sí. Ya. Gracias. Sí, profe, quedó claro. Excelente. Ya, chicos, entonces ya tenemos el flux. Entonces, obviamente, ¿podemos calcular un coeficiente de transferencia de masa con una presión parcial? Sí. Lo recomendable es que no lo hagan y lo hagan en una unidad de medida que sea consecuente con el flux. Entonces lo que vamos a hacer es transformar estas presiones de vapor a concentraciones utilizando la ecuación de estado de un gas ideal. En este caso, sabemos la presión, ¿no es cierto?, de vapor de agua. Por lo tanto, nosotros podemos conocer la concentración de vapor de agua utilizando la ecuación PV igual a nRT. En este caso va a ser P partido por RT. ¿Y cómo estimamos esto? Primero tenemos la presión de vapor, que era 300, o sea, la concentración en el infinito o en la corriente gaseosa es B7, que es 3115, dividido 8,314, que es la constante de los gases, por la temperatura. ¿Y qué temperatura utilizamos si tenemos dos temperaturas? Utilizamos la temperatura promedio de la película gaseosa, ¿ya? Y esto es una práctica habitual para evitar cualquier error de las temperaturas, porque hay una ambigüedad. Recuérdense que hay una capa límite, y estas capas límites, obviamente, va cambiando la concentración de agua y la temperatura en esta capa límite donde suceden todos los fenómenos de transferencia. Para evitarse esa dicotomía que tenemos en la capa límite, utilizamos la temperatura promedio de la película gaseosa. ¿Ya? En este caso, simplemente promediamos 50 más 70, que van a ser 60 grados Celsius, y le sumamos la temperatura absoluta. De esta manera, nos da una concentración de 1,15 en la corriente gaseosa y 4,55 sobre la superficie de la muestra de secado. ¿Se entendió? No. ¿No?
El 50 más 70. Fíjate que el 50 más 70 son las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco. El bulbo seco es la temperatura que tiene la corriente de secado. Por otro lado, la temperatura de bulbo húmedo es la temperatura de la muestra que está secando. Entonces, tú esperas que en la capa límite o en la zona donde suceden los fenómenos de transferencia de masa y de calor, hay una diferencia de temperatura entre 50 y entre 70. Entonces, ¿qué temperatura elijo? El promedio es una buena aproximación para poder trabajar en este caso. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, súper. Entonces, tomando esas dos concentraciones, determinamos la diferencia de concentración en nuestra capa límite de concentración. En este caso nos da una concentración de 3,4 mol partido por metro cúbico. Transformamos esa concentración en mol partido en metro cúbico a gramos partido en metro cúbico. Esto es gramos por centímetro cúbico. Ya lo había transformado. ¿Por qué en gramos por centímetro cúbico? Fíjense en las unidades que tiene nuestro flux. Fíjense que es gramo de agua, centímetro cuadrado por minuto. Entonces nuestra diferencia de concentración tiene que ser dimensionalmente homogéneo con el flux. Por lo tanto, nosotros cambiamos la masa a gramos y el volumen a centímetros cúbicos. ¿Ya? Eso es para que en el fondo sean dimensionalmente homogéneas ambas y las pueda dividir y que me den una unidad que exista. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente de transferencia de masa? Acuérdense que el flux es la multiplicación del coeficiente de transferencia de masa por la diferencia de concentración. Entonces, si dividimos el flux partido por la diferencia de concentración, nos entrega el coeficiente de transferencia de masa, que en este caso es 81,63 centímetros partido por minuto. ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó claro? Recuerden quién es KC, esto es delta C. ¿Se entendió, chiquillos? Creo que sí. ¿Sí? Ya. Sí, gracias. Me van preguntando nomás. Creo que esto es una buena manera de explicarlo porque ustedes van a tener que meter las manos. Entonces, lo ideal es ir guiando cada uno de los cálculos. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Sí? En los valores de KC, el signo deberíamos considerar como el delta del aire secado menos el aire húmedo, como para que nos dé el signo tenga sentido. Sí, lo ideal es claro. En el fondo lo importante es que entiendas que la dirección de la transferencia de masa sea consecuente, ¿no es cierto? Y ahí uno entiende que el flux es desde el sólido hacia el aire, ¿ya? ¿Se entiende? Por ejemplo, si esto me hubiese dado al revés, eso es un indicativo de que la muestra se está humedeciendo en vez de secarse. ¿Por qué? Porque hay un gradiente de concentración en la dirección de mi muestra. En este caso, el gradiente de concentración está desde la superficie de mi muestra hacia la corriente de secado. Y eso tiene que ser consecuente. ¿Cómo calculen el delta independiente? Si ustedes entienden que la diferencia o el gradiente de concentración tiene que ir en la dirección correcta para que se produzca el fenómeno de transferencia de masa en la dirección que nosotros queremos. ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, esa era la duda que tenía, como de que, claro, el signo me podía dar por un lado para el otro, o sea, el valor era el mismo, pero el signo como que decía de dónde era la transferencia de masa. Claro. Y lo importante es que lo entiendas, ¿ya? Y que seas consecuente con eso. ¿Sí? Ya.
Entonces ya tenemos resuelto lo que es el tema de la transferencia de masa, el coeficiente de transferencia de masa. Obviamente este coeficiente de transferencia de masa, como vimos en la última clase del curso, es sensible a las condiciones hidrodinámicas que están sufriendo nuestro problema de secado, ¿no es cierto? Nosotros esperamos que este coeficiente de transferencia de masa aumente si nosotros aumentamos la convección de nuestro sistema o si aumentamos la velocidad del aire de secado. Entonces, obviamente, este parámetro es súper sensible a todo, a la geometría, a la velocidad, a la humedad, es susceptible a todo, ¿ya? Entonces, obviamente, es importante tener en cuenta que este coeficiente es dinámico y depende de todo, ¿ya? Depende de las condiciones hidrodinámicas, del fluido, de la presión, etc. ¿Ya? Por eso es tan importante, porque es un parámetro súper descriptivo. ¿Se entiende? Ahora vamos a ir al fenómeno de transferencia de calor. Para poder describir el fenómeno de transferencia de calor en forma equivalente al coeficiente de transferencia de masa, existe un coeficiente de transferencia de calor que me describe la convección de calor que existe entre la superficie o el bulbo húmedo y la corriente de secado. ¿Ya? Para poder estimar este fenómeno, lo que necesitamos saber es la cantidad de masa que se evapora por unidad de tiempo. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque la cantidad de masa que se evapora por unidad de tiempo se relaciona con la cantidad de energía que se está transfiriendo. Mientras más masa se transfiera o mientras más rápido se seque la muestra, más calor está sacando la muestra de mi sólido que se está secando. ¿Se entiende? O sea, si mientras mayor cantidad de masa se está evaporando, más grande va a ser la diferencia de temperatura entre el bulbo húmedo y el bulbo seco. Entonces, por eso es tan importante determinar la cantidad de masa que se está evaporando. Entonces, eso es lo primero que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando la superficie de nuestra muestra por el flux, ¿no es cierto? En este caso el flux es 0,5 y la superficie es 10, por lo tanto la cantidad de masa que se está evaporando son 5 gramos por minuto. Ojo, estos datos son simulados, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces estamos evaporando 5 gramos de muestra por minuto. ¿Cómo determinamos la cantidad de energía que está extrayendo esta cantidad de agua evaporada? Multiplicando. Primero tenemos que encontrar el calor latente de vaporización a la temperatura de bulbo húmedo. En este caso, este dato lo saqué y tiene un valor de 2.392 joule partido por gramo. Ya hice la transformación de unidades, pero lo importante es que de unidades de energía partido por masa, de manera tal de multiplicar la masa evaporada por el lambda y que me entregue la cantidad de energía que está sacando el agua que se está evaporando de la muestra que estoy secando. En este caso, la cantidad de calor intercambiado es simplemente la multiplicación de la masa evaporada por unidad de tiempo por el calor latente de vaporización. En este caso es B17 por B15, es decir, 5 por 2.392. En este caso, se están intercambiando 11.960 joule por minuto. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo determinamos el coeficiente de transferencia de masa? Al igual que antes, el coeficiente de transferencia de masa es igual a el calor Q intercambiado va a ser igual a KQ, que es el coeficiente de transferencia de calor, por delta T. En este caso, el delta T es la diferencia de temperatura entre el bulbo seco y el bulbo húmedo. Obviamente, el calor se va a transferir desde el bulbo seco hacia el bulbo húmedo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de temperatura entre el bulbo seco y el bulbo húmedo. Entonces, el calor viaja desde las zonas de mayor temperatura hacia las de menor temperatura, para que este sistema esté en equilibrio. Fíjense que nosotros estamos analizando un sistema secado en estado estacionario, entonces obviamente las temperaturas permanecen constantes, entonces de manera continua se está transfiriendo calor desde la corriente de secado hacia la muestra que se está secando.
En este caso, el coeficiente de transferencia de calor nos da un valor de 598 Joule partido por minuto por Kelvin. ¿Se entendió, chicos? De 18, que es el calor intercambiado partido por V1 y V2. V1. ¿Quedó más claro, chicos? Sí, profe. Ya, yo sé que van a estar medios perdidos, por eso preparé este Excel. Igual se los puedo subir, no tengo ningún problema, les voy a subir el video y el Excel, porque encuentro que es un poco áspero tirarles solo el Excel. El video siempre va a ayudar un poquito porque he estado explicando cómo funciona el Excel, ¿ya? Esos chicos, ¿quedaron con alguna duda, consulta? Sí, profe, una consulta respecto al cálculo del área. Ya, En el video como que, claro, trabajaba como con un cubo o algo así y como que no tomaba en cuenta la cara que estaba en contacto como con el piso. sí. En este caso como que solamente tomamos el área solamente un cuadrado nomás. En este caso, yo no me acuerdo muy bien cómo se los describí en el informe, lo voy a revisar, ¿ya? Pero normalmente yo pongo una rejilla, ¿ya? Esta rejilla, obviamente uno pone una rejilla para que el aire pueda circular por abajo y por arriba y secar la muestra por ambos lados, ¿ya? Igual yo en el video que les voy a subir va a quedar un poquito más claro eso, ¿ya? Porque es un poco difícil de explicarlo. Cuando uno ve la rejilla entendió perfecto que la superficie de secado es por arriba y por abajo. Y entonces, obviamente, uno considera las superficies importantes para el proceso de secado. ¿Se entiende? ¿O no te respondí la pregunta? No, claro, o sea, eso se entendió en el video, como que la cara de abajo la descontaba porque no estaba en contacto con la corriente de aire. Mi pregunta era como más práctica para el laboratorio de ahora, si es que tenemos que tomar en cuenta cuál área, era como la pregunta. Ya, mire, para que no se me traspapele, te puedo pedir que publiques un tema en el foro y ahí yo te respondo para que seamos consecuentes con la corrección. Ok, Ya, o sea, pone, profe, cuál es el área que tenemos que considerar. Y ahí yo le especifico y le escribo un tema en el foro para que quede totalmente solucionado, para poderlo revisar y no entrar en dicotomía, ¿ya? Lo ideal es que seamos lo más precisos en esta etapa, ¿ya? ¿Hay más dudas, chicos? Chicos, estaba pensando en algo mientras estaba haciendo esto. Si les tinca, podríamos juntarnos el lunes si tienen más dudas. Yo no tengo ningún problema en que nos juntemos un ratito el próximo lunes. Sé que estamos en receso esa semana, pero yo no tengo ningún problema en que nos juntemos y veamos bien el informe. Quiero que me comenten también cómo se sienten, si necesitan que algunos días más, de nuevo, confianza. Llevamos ya un semestre trabajando y lo ideal es que sean sinceros y si se sienten incómodos con algún plazo, me dicen nomás. ¿Ya? Pero el lunes podríamos juntarnos, yo voy a ir a grabar a las 11 de la mañana, podríamos juntarnos tipo 4 o 5 de la tarde, andaríamos súper bien y yo creo que las dudas van a ser mucho más puntuales tomando en cuenta que ya hicimos esta sesión y van a quedar dudas súper puntuales y va a ser algo súper puntual, estoy seguro, ¿ya? Pero lo ideal es que con esta sesión la tomen como base para poder trabajar en su informe y si tienen alguna duda, la llevamos a esta sesión y las terminamos de resolver. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Profe, Ya, Por mí sí. ya. Entonces, cerramos la sesión si no hay igual. más dudas. ¿Ya? Por favor, subir el video para repasarlo de nuevo. Ya, no hay problema. Véanlo con calma nomás. Ya, les voy a subir el Excel y el video. Y si aún tienen dudas, tienen el lunes para echarle mano, ¿ya? Ahí sí, se supone que todos estamos libres y no hay clases, ahí sí podemos juntarnos una hora
que me acomode, y yo voy a estar grabando video en el laboratorio, y si voy a llegar en la tarde de vuelta a mi departamento, que queda cerca de la U, y si no se preocupen, no voy a pegar un pique muy, muy largo. Yo vivo cerquita de mi trabajo, ahí sí no me va a pasar nada. Ahí sí vuelvo, almuerzo y nos juntamos 4 de la tarde, ¿les parece? ¿Qué está bien? Ya. Sí, Sí. sí. Ya, Sí, súper chiquillos. Entonces, cuídense harto, cuiden a sus familias, anden con cuidado. Ahí el distanciamiento social en la medida de lo posible, chicos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, cuídense, chiquillos. Gracias. Chao, Igual profesor. que- Gracias. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Obvio que sí. Lo que pasa es que a mí me quedaba un ramo más y lo pretendo dar el otro semestre, el primer semestre, Ujú, y ahora se me dio la opción de empezar al tiro el seminario de título ujú. y me están diciendo hacer un review para finales de este año. Ya. Entonces mi duda es, ¿todavía está la opción de dar el laboratorio el próximo semestre? O sea, El el primer pro- semestre del 2021. Sí. Sí, o sea, mira, Pero se, como te acomode más a ti. Igual, Daniela, de nuevo, si tú quieres cerrar el ramo, que es lo que les recomiendo, ciérralo y anda a la sesión de laboratorio. Ya no tengo ni un problema. Ahí vaya a matar dos pájaros de un tiro. Te puedo explicar los equipos, no tengo ni un problema. ya, Pero si quedáis con algo pendiente, esto no es por querer trabajar menos. Yo creo que es una buena opción que cierren el ramo. Y si quieren ir al laboratorio, vayan al laboratorio, les voy a avisar. Les es voy a que yo decir, se lo chiqui, planteé a mi grupo y ¿ya? me dijeron que mejor lo diera nomás porque como son trabajos en grupo, no es tanto la carga, entonces iba Sí, a ser mejor. sí, lo mejor es que cierre ahora. Bueno, son libres de hacer lo que quieran, pero yo creo que es una buena opción. Yo igual les voy a dar la opción de ir al laboratorio, les voy a mostrar los equipos, les voy a hacer como un pupurrí de todos los equipos, se los voy a explicar y todo. Entonces, yo creo que siempre es bueno cerrar el curso y después yo igual les voy a gestionar una visita al laboratorio para que conozcan los equipos y todo, y si les gusta la operación sanitaria, espectacular. Ya, ah, ¿Ya? ya, Ya, profesor, Daniela, muchas siéntate gracias. en la confianza de tomar la decisión que tú quieras. Ya, esto es simplemente una recomendación. Ya, gracias, profesor. Ya, que estés Hasta muy luego, bien. que esté bien. Ya, hasta luego.